Lo que voy a presentar a continuación forma parte de mi trabajo de tesis doctoral que estoy desarrollando en la Universidad de Córdoba. La fundamentación práctica de esta investigación está relacionada principalmente con mi rol de asesora, de acompañamiento y también en mi rol de investigadora del Centro de Innovación en Educación, donde participo y acompaño a distintos profesores con proyectos de innovación en educación con apoyo de tecnología. Dentro de las distintas intervenciones que desarrollan los profesores en INACAP con uso de tecnología, hay una variedad, un abanico bastante grande y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el uso de tecnologías que van orientadas hacia la gamificación, hacia la resolución de problemas, hacia el trabajo, hacia el debate, la discusión, hacia, en definitiva, a potenciar las habilidades, las competencias de los estudiantes en el ámbito de su trabajo desarrollado en la universidad y de estas habilidades que son necesarias para el mundo laboral. Es así como yo comencé a preguntarme, este profesor en especial de la institución donde trabajo, ¿cómo enseña este profesor con tecnología? ¿Qué paradigmas o pensamientos o enfoques hay detrás de esa enseñanza con apoyo de tecnología? ¿Existe esta correspondencia entre estas creencias, entre estos pensamientos de los profesores que vienen desde enfoques constructivistas o enfoques conductistas y la integración de la tecnología, o es simplemente usar la tecnología para motivar a los estudiantes, pero que no tiene un fin en los aprendizajes de dichos estudiantes? Entonces, comencé a revisar la literatura y me di cuenta que esto de las creencias, del pensamiento del profesor, de cómo está enseñando en el aula, con o sin tecnología, se convirtió o se convierte ya hace más de 20 años como la barrera fundamental y crítica para la integración de la tecnología en el aprendizaje. Entonces, ya en el año 1990, es decir, hace 20 años, Hermer, principalmente los trabajos de los holandeses, que es donde yo me oriento, holandeses, españoles y norteamericanos, señalan que la barrera clave para la integración de la tecnología no son factores institucionales, sino que son factores personales que están orientados a cómo está enseñando el profesor con tecnología. Y eso Hermer ya en 1999 lo denominó creencias, ¿ya? Creencias que evidentemente, bueno, aquí es importante señalar que las condiciones que tienen que ver con el acceso a la tecnología, que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con problemas tecnológicos, están abajo. Sigue siendo un tema subjetivo, personal, que es la barrera crítica y que también es denominada como las barreras de segundo orden. Entonces, yo me pregunté, entonces, ¿este profesor está enseñando con tecnología con un pensamiento conductista, con un pensamiento constructivista? ¿Está enfocado en potenciar las habilidades de orden superior del estudiante? ¿Qué es lo que está haciendo el profesor? Y desde ahí surgen mis objetivos de investigación y principalmente el objetivo al que yo me voy a dirigir en esta exposición tiene que ver con un objetivo que es crear una tipología de perfiles de docentes en donde yo pueda medir dichas creencias, pensamientos de cómo enseña el profesor con uso de tecnología y que evidentemente va a tener, ¿no es cierto?, una repercusión práctica, porque me va a permitir también a mí, desde mi desarrollo profesional, poder detectar estos perfiles y poder intervenir de la mejor forma posible. Ese es como el objetivo.
Entonces, comencé a desarrollar la teoría, ver el estado del arte sobre esta temática, y los autores, como Lauder, ya están señalando que la apuesta está por los enfoques constructivistas en el uso de la tecnología. Pero la pregunta que yo seguía haciéndome, porque todos hablaban que es necesario la integración de la tecnología en el aula, pero ¿qué es la integración de la tecnología en el aula? ¿Es lo mismo que usar la tecnología? Entonces yo dije, no, esto no es lo mismo, y el estado del arte lo confirma. Usar tecnología en el aula es apoyar, ¿no es cierto?, un currículum, es potenciar las habilidades superiores del estudiante, comunicar, resolver problemas, crear, colaborar, y estas habilidades de orden superior, ya hace 20 años Becker y Riel lo decían, donde la tecnología se convierte en un medio, en un facilitador. Lo central no está en la tecnología, sino lo central es cómo el profesor está enseñando con tecnología. Entonces, se vuelve al mismo punto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las barreras de segundo orden, que justamente tienen que ver con las creencias del profesor. Pero ¿qué son las creencias? Las creencias en la enseñanza. Hay distintos tipos de creencias que se plantean desde la enseñanza, pero el fundamento teórico sigue siendo el mismo. Hay un paradigma clásico, tradicional, que se cree haber superado, pero sigue siendo, y la literatura lo señala, como el dominante dentro de la enseñanza, que es el paradigma conductista, ¿ya?, que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, que tiene que ver con el contenido, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver donde el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante y no es el profesor y no el estudiante. Entonces, y hay otra apuesta que viene del mundo constructivista, o sea, un mundo no funcional e instrumental, que dice, bueno, el centro no es el profesor, el centro es tampoco el estudiante. A mí me gusta hablar más, el centro es la autonomía del estudiante, ¿ya? El centro es la reflexión, el centro son las habilidades, las habilidades superiores de los estudiantes. Por lo tanto, desde estos paradigmas y de toda la historia del profesor, que ha aprendido también de otros profesores y que ha aprendido los procesos de enculturación, de socialización, donde ha imitado modelos de aprendizaje, que son principalmente los transmisivos, es que se forma un constructo teórico en su pensamiento que le denomina Pajares, un clásico de lo que son las creencias en la enseñanza, del año 1999, como creencias en la enseñanza del profesor. Ahora, esto a mí me parece, esta es una traducción que hice del trabajo de Hermes del año 2014, que habla, bueno, entonces, ¿qué es la integración de la tecnología? Es la puesta en esto, es la puesta en enfoques constructivistas. Ahora, en la realidad, el profesor tiene de ambos enfoques, en la realidad, ¿no es cierto?, cotidiana, en el aula, que va mezclando de acuerdo a la actividad y a su práctica docente. Pero lo interesante del enfoque constructivista es que tiende, ¿no es cierto?, a pensar la enseñanza desde la autonomía, desde la colaboración, desde la resolución de problemas, a diferencia de la visión conductista. Entonces, por ejemplo, el rol del profesor es un rol de facilitador, es un rol de modelo de aprendizaje activo, a diferencia de una visión transmisora de la enseñanza. El rol del estudiante es de
no de receptor de información, sino de creador de conocimiento, de colaborador. El currículum desde la visión, desde un pensamiento constructivista, tiende a pensar en un currículum más flexible, en un currículum no estandarizado, en un currículum centrado en los intereses de los estudiantes, en la aplicación del conocimiento a situaciones auténticas, ponerlo, ¿no es cierto?, enfrentar al estudiante, y a temas multidisciplinarios de manera integrada. La organización de la clase, en la organización de la clase hay un autor argentino que a mí me parece muy interesante de revisar, de leer, que es Piscitelli, que le da mucho énfasis a la arquitectura del aprendizaje. Las características físicas, las características arquitectónicas, las características también culturales que son requeridas también para integrar la tecnología en el aula. Las prácticas evaluativas dentro de un enfoque constructivista son totalmente distintas desde el conductismo. El conductismo tiende a las pruebas estandarizadas, el conductismo tiende a la repetición, el enfoque constructivista tiende a un conocimiento aplicado, tiende a la reflexión, tiende a la autoevaluación. ¿Cuál es el rol de la tecnología dentro de un enfoque constructivista? Un acceso a la comunicación, a la colaboración, a la expresión, a la construcción del conocimiento, y el manejo de la tecnología desde un enfoque constructivista es para utilizar las herramientas, ¿para qué? Para reflexionar, para potenciar el pensamiento crítico, para resolver problemas, en fin, para potenciar, ¿no es cierto?, las habilidades superiores de los estudiantes, sin dejar de lado, evidentemente, los conocimientos disciplinarios. Entonces, ¿qué dice la evidencia internacional? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día con los profesores? Los profesores, hay un estudio del año 2001 de Hermet que señala que los profesores que tienden a tener creencias constructivistas tienden a usar la tecnología de manera tradicional. O sea, no hay una relación directa entre tener una visión constructivista y la integración de la tecnología en el aula. ¿Y por qué puede suceder esto? Por varios factores, pero uno de los factores fundamentales tiene que ver con que el profesor cree tener una visión constructivista de la enseñanza, pero en la práctica está haciendo una clase tradicional. ¿Ya? Esto es un tremendo cambio de paradigma, de pensamiento y de mucho apoyo a los profesores en formación, en reflexión, en generación de comunidades de aprendizaje para cambiar las creencias sobre la enseñanza. Otro estudio realizado en Australia confirmó también la falta de la integración de la tecnología, ya que los profesores estaban más centrados en una visión academicista de la enseñanza y por lo tanto utilizan distintas tecnologías más desde una perspectiva, ¿no es cierto?, tradicional. ¿Y qué significa tradicional? Significa un estudio de Chapman en el 2014, dice, los profesores están usando las pizarras interactivas, ¿pero para qué? Para presentar la información. Ese es el objetivo, un objetivo tradicional. Y también aquí un estudio del año, dos estudios del 2013 y el 2014, se encontraron relaciones, esto es interesante, entre docentes que tienen creencias transmisivas, conductistas, y su poca motivación para desarrollar clases y para reflexionar sobre su práctica docente. Eso también es bien interesante porque, como han dicho los expositores, la clave para integrar la tecnología en el aula y poder romper con creencias transmisivas va por el camino de la reflexión,
va por el camino, como decía Verónica, por el camino de las competencias digitales, va por el camino de la formación. Entonces, en síntesis, los profesores, como yo señalaba, alternan estas creencias constructivistas y transmisivas de la enseñanza. Se asume una relación positiva de creencias constructivistas para la integración de la tecnología en el aprendizaje, pero en la práctica no necesariamente es así. Y eso, ¿no es cierto?, requiere un trabajo cualitativo para no quedarnos solamente con la visión del profesor o de la declaración de un profesor que señala que tiene una enseñanza constructivista, sino también hay que entrevistarlo, hay que ir a observar sus clases para ver si esto, ¿no es cierto?, realmente nos lleva a la integración de la tecnología. Bueno, entrando a la parte empírica del estudio, la metodología que utilicé un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. Yo me voy a dirigir a la parte cuantitativa, ¿ya?, que fue una exploración sobre las creencias de los profesores, y esto a partir de la creación de unos clústeres. ¿Cuál fue la muestra de estudio? La muestra de estudio se trabajó acá en INACAP a nivel nacional, con una muestra de 641 profesores, con un error muestral bastante aceptable, 3,6, y con un nivel de confianza de 95%. ¿Cuál es la técnica de recolección de datos cuantitativos? Cuestionario. Y en el ámbito cualitativo, esa es una fase 2 del estudio que es para el próximo año, pero que pretende principalmente realizar entrevistas y observaciones en el aula para determinar la integración de la tecnología en el aprendizaje. Entonces, el cuestionario, esta es la parte, digamos, metodológica, contó con 21 preguntas. El cuestionario tiene un nivel de confiabilidad de un 0,85%, por lo tanto, una consistencia interna bastante aceptable. Se pasó por una validación de expertos nacionales e internacionales, expertos en tecnología educativa, y fundamentalmente tiene 5 grandes dimensiones. Una que es para ver quiénes son, ¿cierto?, la muestra de estudio, datos sociodemográficos, medir la escala de creencias de los docentes. Esta es una escala traducida al español, que es de Bryce, del año 2014, y que mide ambas creencias. Ítem asociado a determinadas herramientas disponibles, en este caso estaba trabajando con la plataforma Moodle. Después, ítem asociado a actividades y estrategias desarrolladas. Y por último, recursos de aprendizaje que los docentes usan. Bueno, vamos viendo los datos empíricos. Esta es la muestra de estudio, estos son los datos, digamos, para saber quiénes son los profesores con los cuales trabajé. El 36% son mujeres, hombres el 64%. Las edades principalmente están entre 31 años y 50 años, ahí se concentra más del 50%. La experiencia como docente en INACAP es de casi 8 años. Profesores han hecho clase en promedio 8 años en INACAP, pero su experiencia en general como docente son de 12 años, casi 12 años. Formación profesional inicial, prácticamente un porcentaje muy bajo es profesor de formación, pero sí hay un 69% de estos profesores que han recibido alguna formación, ya sea curso, capacitación, en el ámbito de la pedagogía, o de la didáctica. El grado máximo de los profesores, el 60% licenciado, un 38% magíster y un 1% doctorado. Los porcentajes por área, esta es una muestra estratificada, que no representa las áreas y no representa a las sedes, sino que representa a la institución. Eso es importante. Los datos se generalizan por institución, no por sedes ni por áreas,
pero es necesario por las distintas disciplinas considerar los porcentajes que son proporcionales a la cantidad de estudiantes, a la cantidad de docentes que existen. Bueno, ¿cuál es el resultado? Resultados preliminares. El resultado preliminar, esto previo a un análisis factorial exploratorio para definir las variables de cada dimensión de creencias conductistas o constructivistas, pero ¿qué nos dice esta tabla? Básicamente que la creencia dominante son mixtas, pero la dominante en los profesores es la creencia conductista, transmisiva de la enseñanza. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir principalmente lo que ya hemos estado hablando, muy dedicado un profesor a transmitir el conocimiento, muy focalizado a la disciplina, al control, al manejo de la clase, centrado en el contenido, entre otros, y que esto es de manera preliminar sobre el uso de la tecnología, estaba usando pruebas estandarizadas, trabajos individuales, tareas individuales, bajo uso de coevaluaciones, por ejemplo. Es un profesor que está utilizando como recurso de aprendizaje los tradicionales, guías de estudio, apuntes, presentaciones en PowerPoint, que básicamente tienen como una función de mostrar contenidos sobre sus asignaturas, bajo uso de actividades y estrategias que apoyan el trabajo colaborativo, que apoyan la reflexión, que apoya la retroalimentación, el debate, es decir, potenciar habilidades del siglo XXI de los estudiantes, como señala la OCDE. Entonces, bueno, es lo que yo quería marcar, creencias dominantes. Están las dos presentes en los estudiantes, pero es más dominante la transmisión del conocimiento. ¿Ya? Entonces, evidentemente, el uso de la tecnología también no va a ser constructivista, sino que va a ser tradicional. Estos perfiles, este es otro resultado que es interesante, que tiene que ver con la perspectiva de género, hombre-mujer, y es interesante, y esto quizás para una proyección, una línea futuro de investigación, que las mujeres tienen una visión más constructivista que los hombres. Interesante dato que tiene que ver con estos perfiles. Este dato también es importante, que tiene que ver con los grupos etarios, que se dan principalmente diferencia en el primer tramo y en el último tramo. A medida que van pasando los años van disminuyendo las creencias conductistas, y esto lo afirman también los autores como Admiral en investigaciones que señalan que esto también es posible porque el profesor tiene más experiencia, pero también se va convirtiendo en más experto dentro de lo que desarrolla. También esto es, digamos, habría que hacer una profundización, una interpretación más definida de ese tema. Y este resultado también es interesante porque los perfiles señalan que los profesores que tienen formación no inicial, sino que digamos, formación en pedagogía, a través de capacitaciones, magíster, etcétera, tienden a tener menos creencias conductistas. O sea, aquí vale la pena, o este dato nos está diciendo que es importante la inversión que hacen las instituciones en formación docente. Por último, para ir concluyendo, algunas conclusiones sobre esta investigación, que son preliminares. La problemática dominante o crítica, y que sigue siendo la barrera fundamental para la integración de la tecnología en el aprendizaje, sigue siendo no los factores institucionales, sino los factores personales del docente y puntualmente las creencias que tiene sobre la enseñanza. ¿Ya? Eso es muy importante. Y también hay que mirarlo desde una perspectiva de investigación. Yo he revisado varias investigaciones y la tendencia es esa. No es algo particular de la institución, sino que la tendencia es que el paradigma dominante dentro de la enseñanza sigue siendo la transmisión.
Otra conclusión es que uso de tecnología e integración de la tecnología no es lo mismo. Eso es importante resaltar, que el profesor esté usando tecnología en el aula no asegura, ¿cierto?, una integración no asegura que los estudiantes están aprendiendo. Que pueden estar más motivados, claro, pero que tengan objetivos objetivos de aprendizaje, es otro tema. Las condiciones institucionales, si bien no son las barreras más críticas para la integración de la tecnología, siguen siendo un tema que requieren también, ¿no es cierto?, de preocupación por las distintas instituciones que quieren integrar la tecnología en los aprendizajes. Si bien las creencias son básicamente invariables, que no cambian, por toda la historia, la biografía, la historia de vida del profesor, de cómo aprendió él de otros profesores, de los procesos de enculturación, de los factores de socialización. La clave sigue siendo la misma: la reflexión docente, la generación de comunidades de aprendizaje, tener una visión crítica de su práctica docente, es la clave para poder ir modificando y cambiando, ¿no es cierto?, su práctica docente y su forma de enseñar. Por lo tanto, las generaciones de comunidades de aprendizaje, la reflexión docente y la formación docente se vuelven, ¿no es cierto?, como la solución, ¿ya?, al cambio. Y este cambio también va acompañado, como señala Schulman y Pajares, por ejemplo, y Fulan también, que es un clásico sobre el cambio y la resistencia en los cambios educativos, va también relacionado con las resistencias propias de los profesores. El problema no es la tecnología, el problema está en el pensamiento del profesor. Eso es importante. Y estudios longitudinales son importantes cuando se quiere medir la integración de la tecnología. Estudios de caso, se vuelve al ámbito cualitativo, a la riqueza cualitativa, de observar clases, de entrevistar a los profesores, ya que un profesor que señala y declara tener un enfoque constructivista, no necesariamente eso va alineado, ¿no es cierto?, con su práctica docente, su práctica en el aula, ¿ya? Eso es importante. Los discursos son teoría, ¿ya?, y la práctica es lo que nosotros realmente hacemos en el aula, con tecnología. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.